nombre es Roger Méndez Roca, soy cirujano general de la Universidad Libre de Barranquilla. Tengo un máster en técnicas quirúrgicas endoscópicas en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajo en un proyecto de tesis doctoral sobre el tratamiento quirúrgico de la diabetes mellitus con la Universidad Complutense de Madrid en el Hospital Clínico San Carlos. El tema de nosotros y la presentación de este estudio es aplicar un score para poder lograr estimar la predicción de la remisión de la diabetes mellitus en los pacientes que tienen obesidad y diabetes. Este score es una serie de variables que le vamos a aplicar al paciente una vez que llegue a nuestro consultorio, que lo tengamos nosotros en alguno de los programas, y con eso nosotros podemos lograr estimar este paciente qué probabilidades tiene de lograr la remisión de la diabetes mellitus después de aplicársele una cirugía bariátrica. Voy a dar 3-4 simplemente, como dice uno aquí en la costa, brochazos generales sobre lo de la diabetes. Pues sabemos que hay más de 415 millones de pacientes diabéticos en el mundo. Más del 80% están con sobrepesos. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos que más de ellos tienen un IMC, el 50% tienen IMC por encima de 30. Fallecen más de 1.5 personas, millones de personas en el mundo por las complicaciones que produce la diabetes mellitus. Las técnicas quirúrgicas que ustedes ya conocen algunas, tenemos el bypass gástrico. Tenemos el bypass gástrico. Ustedes saben que se construyen con un pequeño push gástrico de 30 cc y una anastomosis gastroyeyunal a una cierta distancia del ángulo de trace. Tenemos el SADIS, que es una derivación biliopancreática, que es un slip gástrico con un bypass duodeno-ileal, se llama SADIS. Tenemos el slip gástrico o manga gástrica, que se hace recortando todo, prácticamente todo el cuerpo, retirando todo el cuerpo del estómago. Y tenemos la transposición ileal, que es una técnica quirúrgica realmente relativamente nueva, en donde hacemos una interposición de un segmento del ilion. Todas las hacemos y la mayoría de todas estas cirugías son por vía laparoscópica. ¿Qué es la cirugía metabólica? Pues la cirugía metabólica viene o nace de la cirugía bariátrica como tal, cuyo objetivo es la de reducir los factores de riesgo cardiovascular y lograr el mejor control glicémico y en el mejor de los casos la remisión de la diabetes. Es un instrumento hoy en día realmente que se está tratando de demostrar en sus resultados la efectividad que tiene en el control metabólico y glicémico. Estos son algunos estudios que ya se han publicado, son estudios randomizados donde hay comparación del tratamiento quirúrgico versus el tratamiento médico. Y en ellos lo que se ha demostrado es que la cirugía bariátrica ha logrado disminuir en más de 2 puntos la hemoglobina glicosilada frente a cualquier tratamiento médico. Siempre el tratamiento médico tiene que estar la persona sometida al tratamiento médico. En cambio, con una sola cirugía, el paciente ya tiene un control metabólico y una glicemia en límites normales. Entonces, la mayoría de los estudios ya ha demostrado que la cirugía bariátrica es más efectiva en el control glicémico y en la remisión de la diabetes que cualquier tratamiento médico no quirúrgico. Y este es el algoritmo del congreso que hubo en el año 2015, donde todas las organizaciones mundiales de la diabetes lograron incluir en el algoritmo del manejo de la diabetes el tratamiento quirúrgico. Aquellas personas con IMC por encima de 30, al final las que tienen realmente un control glicémico muy pobre, pues la idea es considerar la cirugía metabólica. Y aquellos con IMC por encima de 40, pues grado 3, una obesidad grado 3, pues el tratamiento directamente, tratamiento quirúrgico. Este es un consenso de todas las organizaciones mundiales que hay que manejan la diabetes mellitus. Entonces nosotros quisimos hacer un trabajo en el Clínico San Carlos de Madrid, mostrando unos pacientes que se operaron desde el año 2000 al 2009 y que eran diabéticos obesos. El objetivo era aplicar este score y mirar realmente en ellos cuáles de ellos habían hecho la remisión y en qué porcentaje. Y si el score, al aplicárselo a estos pacientes, realmente nos iba a dar un valor pronóstico que sirviera para usarlo en los pacientes antes de la cirugía.
En los materiales pues fueron 97 pacientes, se le hicieron bypass gástrico, derivación biliopancreática, SADIS, slit gástrico, y se llevó todo esto a un seguimiento de 3 años de seguimiento de los pacientes. Este es el score. El score es ABCD. Es en siglas en inglés que hablan de la edad, índice de masa corporal, péptido C y duración de la diabetes. Estos son los 4 variables con las que se manejó. Este cirujano, Wei Jie Lee, que es un taiwanés, hizo este score, y con él realmente es que nosotros hemos venido haciendo todas las estimaciones predictivas. Entonces, en el score estos son los parámetros, y aquí están los valores que él le colocó. Si son menores de 40 años, si son mayores de 40, el índice de masa corporal, aquí está, hasta el grado 3, que es más de 42 de índice, el péptido C, que mide la funcionabilidad del páncreas en función de su producción de insulina, y también lo tenemos en diferentes grupos con diferentes valores, y la duración de la diabetes, si es mayor de 8 años o si es menor de 1 año. El rango es de 0 a 10. Entonces nosotros cogemos los pacientes y los medimos de acuerdo a estos parámetros y los clasificamos. Los resultados, pues bueno, nuestros pacientes en la edad de 51 años de promedio en casi mayoría de las diferentes técnicas quirúrgicas, con un índice de masa corporal por encima de 42 en casi todas, y en obesidad grado 3 la mayoría de los. Ahí están también incluso las morbilidades que tenían todos estos pacientes por grupo quirúrgico. Con respecto a la remisión de la diabetes, entonces tenemos que hay una remisión completa y una remisión parcial. La completa es aquella que dice la Asociación Americana de Diabetes, que tienen una hemoglobina glicosilada por debajo de 6, una glicemia por debajo de 100 miligramos y sin medicación durante 1 año. Y la parcial es cuando tienen la hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5. Entonces fíjense que en nuestro estudio, en el primer año de los 92 pacientes, prácticamente más del 73% tuvo una remisión global, que es la suma de los dos. Se mantuvo en el segundo año también en un 71% y descendió un poco en el tercer año a un 69%. Cuando le aplicamos el score, encontramos esto. Encontramos que los pacientes que tenían más de 5 en el score, al aplicarle el score, tenían casi un 80% de remisión. Y cuando nos acercábamos al 10, es decir, de 9 a 10, teníamos un 100% en el primer año. Este es en el segundo año. Fíjense que cuando aplicábamos el score, cuando tienen 7 puntos, estamos hablando casi de un 80% de remisión de la diabetes. Y si tienen 10 puntos, pues tiene prácticamente un 100%. Si se suman los dos, dan 100%. El parcial más el global, más la remisión completa. Y en el tercer año todavía se mantuvo el mismo score, prácticamente por encima de 5 puntos. Ya nosotros tenemos más del 75% de remisión de la diabetes. Este es un estudio donde nosotros comparamos el estudio que hizo Wei Jie Lee en un estudio que hizo él aplicando su propio score y el de nosotros. Y fíjense que no hay mucha diferencia, incluso a nosotros nos fue mejor en los valores, porque por encima de 7 ya teníamos prácticamente un 100% de remisión, y él frente al estudio que él mismo realizó. Esto es para que observemos que efectivamente en la evolución, entre menos tiempo tiene la paciente de evolución de la diabetes, pues más probabilidades hay de remisión frente a aquellos que tienen más tiempo de evolución de la diabetes. En las conclusiones, entonces, primero que la declaración de todas las organizaciones mundiales de la diabetes, que hubo esa cumbre que en Londres en el 2015, se ha aceptado hoy en día la cirugía metabólica en el algoritmo del manejo de la diabetes. Todos los médicos debemos saber que cuando tengamos un paciente diabético podemos tener la posibilidad de tener un paciente que se puede beneficiar de la cirugía metabólica. Los principales factores que ustedes saben, tenemos entre esos la edad, el índice de masa corporal, en algunos scores como el DIA-REN y otros, el de Hayes y otros más, utilizan la hemoglobina glicosilada, el uso de la insulina y el tipo de tratamiento médico que tenga el paciente. El score entonces de ABCD de Wei Jie Lee es un score que realmente se ha empleado en diferentes escenarios a nivel internacional con muy buenos resultados. Por lo tanto, si nosotros lo aplicamos a nuestros pacientes, vamos a tener
un paciente vamos a saber la probabilidad que tiene de su remisión de la diabetes después de una cirugía bariátrica. Otros scores como se están utilizando, como les dije yo, el Dian-REN de Steele, que pues utiliza la hemoglobina glicosilada, y otros como el IMS de Hayes y otros de Ramos-Levy, que también utilizan diferentes factores. Realmente se necesitan obviamente más estudios y utilizar mucho más este score en diferentes escenarios para poder sustentarlo y para poder mostrar su beneficio. Lo que es importante saber es que efectivamente la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica es hoy en día una alternativa que todos debemos conocer y que debemos realmente, como dice uno, echar mano de aquel paciente menor de 65 años y que según las características que ustedes puedan observar en este score puede beneficiarse en más de un 70 o un 80% de su remisión de la diabetes a través de la cirugía metabólica. Bueno, muchísimas gracias.